Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros. Hola y bienvenidos a un episodio más de Entre la Vida y la Biblia, una reflexión en donde la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de la vida diaria. Y bueno, hoy vamos a hablar de plata, que parece que es algo que a muchos de los seres humanos les gusta demasiado. Y para poder desarrollar este tema tengo a dos lindos amigos, esos amigos que en el camino el Señor coloca y para mí son un regalo y son una bendición enorme. Juan Carlos y Damaris, bienvenidos a nuestro podcast Entre la Vida y la Biblia. Muchas gracias, pastor, por esta invitación, por tenernos en cuenta y aquí juntamente con mi esposa en este día. Bueno, pastor, y qué tema tan importante que son las finanzas. Y déjeme decirle que, porque es tan importante, sabía que la mayoría de peleas y discusiones en casa también tienen que ver con el dinero y las finanzas. Muchas de estas situaciones, por no entender cómo se debe manejar de finanzas, llevan a que muchas relaciones aún se rompan. ¿Cuántos matrimonios, cuántas peleas entre padres e hijos por este tema? Sí, ya parece que no es hasta que la muerte los separe, sino hasta que la plata los separe. Pero bueno, ¿quién es Juan Carlos? ¿Quién es Damaris? Porque de repente muchos no les conocen. Háblenos un poquito de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Dónde se conocieron? ¿Dónde conocieron al Señor? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su ocupación? Además de ser unos lindos pastores. Bueno, sí, nos conocimos en la universidad hace ya unos 30 y algo de años. Entraron muy niños a la universidad. Muy jóvenes, gracias a Dios. Y allí pues estudiamos contaduría pública en la universidad. Nos casamos posteriormente después del grado. Nos casamos pasados unos meses. De hecho, felicitaciones porque recién hemos celebrado sus bodas de plata, 25 y que sean muchos más. Así es, sí señor. Y hoy en día pues ejercemos como contadores dentro del concilio. Y pues el hecho de ser contador o de estudiar contabilidad no te da la sabiduría para manejar finanzas. Entonces mi esposa también puede contar algo allí al respecto. Sí, creo que la sabiduría nos la da la palabra de Dios. En todos estos 25 años de casados que llevamos, creo que Dios nos ha permitido vivir muchas cosas, pero también enseñar otras, en donde hemos aprendido este tema y hemos podido desarrollar no solo seminarios, sino temas donde podemos enseñar a la gente y sobre todo al pueblo de Dios finanzas, ¿no? Un recorrido de 25 años con caídas financieras. ¿En serio? O sea, porque eso ya me genera una pregunta. Uno pensaría, si son contadores, esas finanzas deben ser perfectas. ¿Han tenido caídas, errores financieros? El desconocimiento y la falta de carácter te lleva a equivocarte muchas veces. Y tan es así que en medio de esto, el Señor nos regaló una palabra. Entonces, si tú te acuerdas de la palabra. Padecer. Padecer. Oh, no es muy motivadora esa palabra. No, pero la mayoría de familias padecen por las finanzas. Se padece y se padece mucho. Y a través de esa palabra hicimos un acróstico. Esa palabra padecer tiene el acróstico preocupación, ansiedad. La D es descuido, mayor endeudamiento. Me perdí. Suele pasar, pero definitivamente las familias padecen, porque uno los escucha a ustedes, contadores, conocedores del evangelio. Uno piensa, esa es la mezcla perfecta para tener unas finanzas muy saludables. Y si ustedes han tenido estos problemas, ¿qué se puede esperar de aquellos que nos están escuchando, viendo
y que de repente ni conocen al Señor por un lado, o aunque lo conocen, no tienen las herramientas o la información para poder tener finanzas saludables. Sí, pastor, porque el 80%, estudios demuestran que el 80% del manejo de las finanzas tienen que ver con el comportamiento y el carácter de las personas. No tiene que ver tanto con el conocimiento si usted hizo estudios o no hizo estudios sobre finanzas. Tiene que ver con el carácter. Por eso la preocupación y la ansiedad de la palabra que estamos hablando tiene que ver con esa formación del carácter. Y recuerde que nosotros estamos dados a tener el carácter de Cristo. Y esto tiene que ver con las finanzas, ¿sí? Parte de tener el carácter de Cristo es cómo Cristo nos enseña a manejar nuestro dinero, a manejar nuestra familia en esta área. Por eso, cuando hablamos de finanzas, no podemos desligar ni nuestro carácter, ni nuestra personalidad, ni nuestro temperamento, que también otra charla es finanzas y temperamento que me fascina, pero en este momento tenemos que mirar qué tiene que ver nuestro carácter frente a las finanzas, ¿sí? Porque si nosotros hablamos cuando no hemos desarrollado el carácter de Cristo, es cuando viene el estrés, viene la ansiedad, vienen problemas mentales a raíz de las finanzas. Miren lo importante que es esto. Cuánta gente hoy que en salud mental estamos hablando, y muchos de los problemas de salud mental vienen a raíz de tener problemas financieros. Wow, y es que de hecho pensaba en el texto bíblico, ¿no? Dios le da tanto valor y tanta importancia a este tema que de hecho, aunque suena extraño y como escandaloso para muchos cristianos, pero la Biblia habla más del dinero que del amor, que de la oración, que de la fe. Imagínense, 1 de cada 6 versículos del Nuevo Testamento tienen que ver con finanzas. Más de la mitad de las parábolas que Jesús enseñó, sí o sí, tienen que ver con las finanzas. Definitivamente este es un tema importante. Y lo digo porque a veces hay personas que dicen, ay, qué charros, no. Los cristianos no deberían de hablar de dinero porque lo ven como algo negativo, como algo malo, porque quieren como separar la fe, separar la vida real de la plata. No, 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 eso es para otro tema. Pero miren lo que están diciendo ustedes, es tan determinante, afecta la relación matrimonial, afecta la salud física, la salud emocional, afecta muchísimas cosas de este tema. Por eso Dios se enfoca tanto en el tema de la plata. Y otra de las circunstancias que están generando ese padecer es el descontentamiento. Y obviamente es contrario al contentamiento. Y contentamiento, ¿qué es? Es creer en la inmutabilidad de Dios, en el carácter de Dios y en la bondad de Dios. Pero muchos de nosotros creemos que somos nosotros quien damos la respuesta, que somos nosotros quien nos hacemos felices, que permitimos que las redes sociales, que los medios de comunicación, que el entorno defina lo que realmente somos, y creemos que las circunstancias son las que nos van a dar la felicidad, y desconfiamos del poder de Dios que está en medio de nuestras circunstancias, tanto buenas como malas. Y eso hace que el ser humano, el creyente, los que hoy nos están escuchando, padezcan, porque le están apostando más al tener que a lo que hoy en día tiene. Sí, parece que lo más importante no es el ser, sino el poseer. Nos gusta más aparentar, no, yo quiero esta ropa, esta marca, no sé, lo que sea, porque creemos que eso es lo que le da sentido a la vida. No sé si fue Teresa de Calcuta, pero dijo que el ser humano trata de llenarse por fuera de lo que carece por dentro. Y al no tener ese contentamiento que
en palabras de Pablo, es la satisfacción, la alegría por lo que hoy tenemos. No es conformismo, porque de hecho la Biblia nunca nos anima, no, naciste pobre, muérete pobre. Pero sí, hoy que estás escuchando esto, si eso es lo que tienes, disfrútalo, alégrate y espera en Dios. Y el mismo Pablo lo dijo, sean agradecidos en toda circunstancia. Mire lo que dice enseguida. Esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Es el deseo de Dios, que nosotros en ese contentamiento seamos agradecidos en todo. Entonces mirábamos cómo la preocupación, la ansiedad nos quita el contentamiento, ¿sí? Que por eso es que la palabra padecer. Ahora que viene, cuando es quitado, porque muchas veces es quitado el contentamiento por la esclavitud a las deudas y las compras impulsivas. Y en eso sí, mi esposo puede decir que yo tenía gran experiencia en compras impulsivas. En serio, pues cuéntenos algo, una experiencia de esas compras. En algún momento en la vida, mi esposa se refugiaba en las compras de manera impulsiva. Había un problema en casa y ella se relajaba Centro comercial. y compraba. Y cuando ya volvía alegre, ¿no? ¿Qué le pasó? Y cada vez menos plata en el banco y ella más llena de cosas. Y había otro problema y iba y compraba. Hasta que empezamos a entender la dinámica, qué es lo que nos está ocurriendo. Y es algo en lo profundo del corazón de la persona que la lleva a satisfacer su dolor, su angustia por medio de las compras. Y mire, pastor, que muchas veces pensamos que el tener cosas que tienen que ver con el contentamiento, subsanamos heridas. Y eso me pasaba a mí, pensar, y son mentiras del enemigo, ¿sí? Cómprate el mejor celular, cómprate el mejor reloj, lo que hablaba el pastor de tal marca. Y uno cree que eso son satisfacciones momentáneas para el alma, donde no permitimos que sea el Espíritu Santo que traiga ese gozo del contentamiento. Y yo me volvía loca. O sea, yo loca en el centro comercial, peleaba con mi esposo y así no necesitara mis hijos o yo algo, iba y compraba algo. Sí, porque ¿Sí? no me compraba nada a mí. Ah, no, eso sí, Pero estaba peleando. porque estábamos peleando. Mire, tan importante que esto fue una encuesta del tiempo, indicó que de cada 1,000 pesos que ingresan a un hogar, casi 300 o 400 pesos se van para cumplir obligaciones financieras. De deudas, sin tener siquiera en cuenta los gastos de arriendo, servicios, comida. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría del presupuesto de los ingresos, y esto no tiene que ver cuánto tú ganas, ¿sí? Porque uno diría, no tiene que ver si usted gana un salario mínimo o gana 10 salarios, ¿sí? Tiene que ver, y estamos hablando aquí de emociones, muchos de los gastos que nosotros hacemos son por cuestiones emocionales. Por ejemplo, el 60% de los consumidores de tarjeta de crédito nunca habían planeado comprarse algo, ¿sí? Y en este tiempo de tanto consumismo, el enemigo que está haciendo aún al creyente consumidores de cosas que usted no necesita. Me acuerdan la tentación de Génesis 3, ¿no? Yo haciendo como un paralelo porque la serpiente le dice a Eva, y probablemente por ahí estaba Adán, pienso yo, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ese árbol, y ahí vino la trampa. Y la trampa moderna es esa, Satanás se disfraza y ahora dice, con que no te puedes dar ese lujo, con que no puedes comprar ese televisor, aquí está la tarjeta de crédito o las propagandas de fin de año. Disfrute en diciembre y padezca ahora que los escucha ustedes, o mejor, pague en febrero, pero es muy complejo, es la tentación, ¿no? La tentación es, no lo puedes hacer, pues endeúdate. Y contradiciendo lo que llamaríamos la teología protestante del dinero. Porque la teología protestante del dinero es lo que creemos nosotros, o deberíamos creer, porque tal vez algunos son cristianos y no saben lo que deben creer. Son los 3 pilares que son trabajar lo más que podamos,
sin ser adictos al trabajo. 6 días trabajamos, 1 descansamos, pero trabajar lo que más podamos, ahorrar lo que más podamos y dar lo que más podamos. Pero algunos no hacen ninguna de esas. ¿Qué hacen? Endeudarse lo que más podamos. Y por ahí le están abriendo puertas a todos esos problemas. Mire, pastor, que la deuda bíblicamente es un concepto negativo, ¿sí? Proverbios 22:7 dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me endeudo con un banco, mi alma le pertenece a ese banco. Ahora, si usted se endeuda con 10 bancos, imagínese, su alma le va a pertenecer a 10 y nosotros tenemos experiencias, ¿sí? Llegué en un momento a acumular 7 tarjetas de crédito porque habían 7 bancos y todas full hace más de 18 años y fuimos a mirar, le debía a todo el mundo, debía de todo y no tenía nada. Y todo por los gastos hormiga, todo por no tener cuidado en el manejo de las finanzas, todo por no confiar en el cónyuge, que ahí se cometen otro tipo de errores. El pedir prestado debe ser un compromiso de corto plazo. Y se nos olvida un principio que tiene la economía, y es que la economía es cíclica, no es lineal, no se mantiene en el tiempo, y uno tiene que estar pendiente de cómo va el país, de cómo está la economía, porque a veces nos confiamos de que el empleo era como antes, que yo entraba a una empresa y duraba 25 y 30 años. No, hoy en día tú entras, más no sabes cuándo vas a salir. Entonces tenemos que estar pendientes de que la economía es algo cíclico, no lineal. Y mire, pastor, que en Deuteronomio 15 casi el Señor da un capítulo, casi todo el capítulo es para cómo se deben de liberar las deudas, ¿sí? Casi un capítulo, ¿sí? Y también en la Biblia nos habla que lo que se pide prestado se debe devolver. Por ejemplo, dice en Eclesiastés 5:5, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Y ahí, por ejemplo, pues no sé si sea su caso, pero hay personas que le piden prestado dinero a los padres, ya siendo casados, y se comprometen con los padres a entregarles el dinero en tal fecha y no cumplen. Y creen que como es el papá o la mamá no debemos devolver la plata, y no. Todo lo que tú te comprometas, o entre cónyuges, todo lo que tú te comprometas, cúmplelo. Eso es parte del llamado que tenemos como creyentes también. Sí, wow. Y viene a mi memoria, pensando en eso, en un relato del profeta Eliseo. La Biblia dice que a una esposa de un profeta se le muere su esposo, que era profeta, y uno piensa, qué lindo hombre de Dios, era un profeta, hablaba de parte de Dios, predicaba lindo. Pero la Biblia dice que ella va donde Eliseo y va con una queja y con una urgencia tenaz, porque le dice, mire, Eliseo, mi señor, ha venido el acreedor para llevarse 2 hijos míos como esclavos. Entonces uno se pregunta de qué tamaño era la deuda, porque bíblicamente había que pagar eso. Entonces tienen una deuda, pero tal vez hacen el inventario y dicen, no, es mucho. No sabemos cuántos hijos tenía esta viuda, pero era tal la situación que la única forma de salir era esa. Hay que permitir que 2 hijos se vayan con el acreedor. Mira una deuda lo que puede producir. Y yo a veces me pregunto, eso es especulación exegética, a saber si ese profeta no se murió de un infarto por ahí de tanta carga pensadera por la deuda misma, ¿no? Porque eso afecta todo, el matrimonio, la salud emocional, y mire, afectó la familia. Este hombre, en lugar de haber dicho, le dejo una herencia, que uno piensa, bíblicamente, la Biblia dice que el hombre justo deja herencia a los hijos de sus hijos, y yo pienso ya en mis nietos. Digo, ya no me toca solo dejarle herencia a mis hijos, sino a mis nietos. Digo, Señor, ayúdame a honrar y a cumplir esa palabra. ¿Y por qué es eso, pastor? Porque nosotros tenemos que tener algo muy claro, y es que la deuda siempre presume del mañana.
no del presente ni del pasado. Cuando usted se endeuda, usted está presumiendo del mañana. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Sí? Porque tanta familia hasta el día de hoy está tan endeudada. Lo que decía mi esposo, como la economía es cíclica y nadie presumió que iba a venir algo fuerte. Claro. ¿Sí? Y como es de presumir de mañana, y la Biblia es sabiduría. Y me encanta lo que dice en Proverbios 27, 23, 24, dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Lo que usted hablaba del profeta. Y es que el legado, como padres, como creyentes, tenemos que dar cuenta de todo lo que tenemos. Y el legado es dejarle a nuestros hijos también una seguridad económica. Ellos tendrán que responder delante de Dios por lo que uno les deja, pero ese es un llamado y una constante. Y la palabra nos lo deja allí claro. Tenemos que pensar en el mañana. No es hoy, es pensar siempre en el mañana. Y la deuda, pues, es un ataque al mañana. Uf, tenaz. Y de alguna manera la deuda es una actitud de autosuficiencia. Es como, yo no voy a esperar en Dios, porque yo puedo esperar en Dios y hay dos formas de comprar algo, de comprar un televisor, un carro, un teléfono. Y las dos formas son, o me endeudo y lo tengo ya, gratificación inmediata, pero ¿a costa de qué? De intereses y todo eso. O mejor, me aguanto, me abstengo, ahorro, y el día que voy, pues yo ya llevo la plata y ya como que las condiciones las coloco yo traigo aquí toda la plata. ¿Cuál es el descuento? Ah, un descuento por pago en efectivo de contado, pero nos gusta lo otro. De alguna manera, como que es la mentalidad del ser humano y de alguna manera del latinoamericano. Nos gusta la gratificación inmediata. ¿Queremos eso? Pues yo no voy a esperar, lo quiero ya. Y uno entra en los almacenes y ahí está el tentador. Puedes tener la tarjeta de crédito solo con tu cédula y la tienes ya y puedes llevarte si quieres todo este almacén completo. Y eso nos lleva a otra palabra de ese padecer, énfasis al dinero, a las posesiones, el querer tener las cosas ya, si este lo tiene, si este se compró ese teléfono, yo también lo quiero, si este tiene tal cosa, yo también lo quiero. Y muchos cayeron en esos de que días sin IVA. Era sorprendente cómo tú veías personas saliendo con unos televisores más grandes que ellos, unas cajas inmensas, y salían contentos porque lo habían comprado sin IVA, pero no midieron que tenían que romper la pared, que tenían que contratar un carro, que tenían que llevarse en ese electrodoméstico gigantesco, y terminaron pagando más de lo que Intereses. aparentemente por los intereses. Entonces, Yo una vez estaba haciendo fila en el supermercado y cosas tan curiosas como esto. Una persona pagando el alimento de su mascota a 12 meses, ¿sí? Y yo me puse a hacer cuenta y dije, está pagando 10 veces 30,000 pesos a 12 meses. Entonces, uno encuentra en este punto de énfasis al dinero y el comercio, te lleva a ti y tú entras al supermercado y te van a mostrar las necesidades, haciéndote creer que tú necesitas todo eso. ¿Sí? Cuando recordemos, esto me lleva también a recordar cuando Satanás tentó a Jesús y le quiso mostrar todas las riquezas del reino. ¿Sí? Y nosotros diariamente estamos tentados a adquirir las riquezas del mundo, a comprar. Es fácil, ¿sí? Ahora te dan perdón la expresión, te dan una tarjeta de crédito hasta en un paquete de chitos, como dice uno ahí. ¿Mm? y se nos olvida lo que la palabra de Dios también nos dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y descartamos el poder de Dios, descartamos cómo Dios puede suplir y cómo Dios es la respuesta a nuestra ansiedad y necesidad. Entonces, ese énfasis a lo material siempre te va a llevar a que te equivoques, siempre te va a llevar a que inviertas en lo que no debes invertir y que gastes más de lo que te ganas, porque eso es otro principio económico. Las personas gastan más de lo que se ganan y es lo que hoy los pone a padecer. Fatal. Sí, uno tiene que aprender a vivir
debajo del presupuesto. Por la bondad del Señor, Dios conmigo ha sido muy bueno, me ha bendecido, pero ha habido consejos. No, usted ya tiene que vivir en otro barrio, en otra casa. Tienes que tener, los que me conocen saben que tengo el carro de hace muchos años, que por cierto no es mío, es de la pastora. Ella es la que me lo presta de vez en cuando. Y en la misma casa, en un lugar. Pero a veces nos dejamos empujar, tentar, presionar, influenciar por eso, y ahí es donde fracasamos. Y pienso en el desenlace de la viuda que iba a perder sus 2 hijos, porque ahí intervino Dios. O sea, Dios en su bondad es maravilloso. Dios es tan misericordioso que no nos da lo que merecemos, pero sí nos da lo que necesitamos. Y entonces vemos que Eliseo le dice a la mujer, ¿qué es lo que tienen en la casa? Mire que uno le dice, vaya, pida otro préstamo, endeúdese, haga esto, haga aquello. No le dice, ¿qué tiene? Y mire el lenguaje de ella todo negativo. No, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Y como que el Señor insiste, pero piense bien. No, sí, allá hay poquito de aceite, tal vez el aceite que usaba el profeta para sus oficios del ministerio. Y oiga lo que le dice el profeta a esta viuda. Bueno, ahí está la solución. La solución no es endeudarse. La solución no es ir a agrandar el problema. Enciérrense con sus hijos, vayan y pidan a sus vecinos vasijas prestadas, no pocas, y echen el aceite ahí. O sea, les retó, obvio, de manera sobrenatural a un emprendimiento. Y yo me imagino la locura de esos muchachos, no solo los 2 que iban a llevar en esclavitud, sino probablemente tendría más. Vecina, me presta una vasija, vecina, por aquí. Y me imagino los vecinos, ay, pobrecita señora, se volvió loca, mire ahora sobre el lecho y recogiendo esas ollitas. Pero hace caso, se encierra, literalmente dice que se encierra con sus hijos. Me imagino que aprenderían a orar porque son gente temerosa. Oran y empieza a ocurrir el milagro, porque esa vasijita poquita de aceite se llena unas hasta que se llena absolutamente todas las vasijas. ¡Wow! Un milagro. Pero el problema es que nos gusta más la deuda, nos da pereza ir a pedir ollas, nos da pereza emprender, nos da pereza, porque es que eso toma tiempo, es muy complicado. Nos gusta la deuda, la gratificación inmediata. Y ella va donde el profeta y le dice, mira lo que pasó. ¿Y qué le dice el profeta? Esta es la clave. Vaya y pague lo que debe. Venda ese aceite y pague la deuda. La deuda hay que pagar. Aún la deuda de nuestros pecados, nosotros no la pagamos. Cristo la pagó, pero alguien tuvo que pagar. Entonces vaya, véndalo, pague lo que tiene. ¿Y qué le dice? Y tú y tus hijos vivan de lo que ¿a qué los invitó? Monten una empresa. Y yo me imagino que surgió aceite, la viuda del profeta, y se volvió cotizada y empezó el negocio. Definitivamente. Y eso tiene que ver, no. Pastor, con lo que hablábamos de la economía cíclica. Nosotros tuvimos caídas financieras y fueron fuertes. Fueron ¿sí? bastante fuertes. Pero venga, hagamos una pausa ahí porque es que esto da para 2 temas. Pero y hagamos una pausa ahí para que la gente quede como con ese anhelo de querer saber más. Y quiero que en el siguiente episodio nos cuenten, abran el corazón y cuéntenos de esas caídas. Porque realmente a veces la gente nos ve como pastores y dice, no, ellos, pastores, estudiados, contadores, no, ellos qué errores van a cometer. Casa de herreras a donde palo a veces. Que Dios nos ayude con esto. Amén. Oiga, esto está muy interesante. Así que vamos a hacer un corte aquí, pero no se pierda porque dentro de una semana vamos a ver el desenlace, la segunda parte de este aspecto tan importante de la vida como son las finanzas. Por hoy tenemos que cortar, pero recuerde, conéctese, esto es Entre la Vida y la Biblia. Una reflexión en donde la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de la vida diaria. Nos vemos pronto. Chao.
Esto es Entre la Vida y la Biblia con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros.